Bien, continuamos con la presentación de esta práctica con funciones polinómicas y en este segmento vamos a trabajar el teorema fundamental del álgebra, el teorema del factor, el teorema del residuo y soluciones de funciones polinómicas con el método de Ruffini, que es una extensión del tema de funciones polinómicas que estuvimos tratando en el video anterior. Pregunta número 15. Una función polinómica p de x de grado n, cuya función dividendo está estructurada de esta forma, p de x igual a su n x a la n, o sea, la forma de un polinomio, ¿no? Esta es la estructura de una función polinómica o de un polinomio, y cuya función divisora q de x es un binomio de esta forma, siendo p de x una letra arbitraria y q de x una expresión arbitraria también para nosotros designar estos dos elementos, o grupo. Si evaluamos el polinomio dividendo por la solución o raíz de q de x, entonces el resultado será el resto o residuo de la división p de x entre q de x. Este es el teorema del residuo o el teorema del resto. Y en la pregunta número 16, si tenemos una función polinómica p de x de grado n como esta y la función divisora está siendo esta la función dividendo y esta la función que se divisora, si al evaluar el polinomio dividiendo por la solución o raíz de q de x, es decir, igualando a este a 0, igual a menos a sub 0, menos a sub 0, entre a sub 1, y esta sub 1 estaría aquí. Entonces, si el residuo de dicha función p de x entre q de x igual a 0, entonces q de x es un factor de p de x. Ese es el teorema del teorema del factor, que vamos a aclarar en uno de estos ejercicios que veremos más adelante. Vamos para la pregunta número 17. El divisor x menos 1 es un factor de la expresión p de x igual a x a la 3 menos 6x a la 2 es 11x menos 6. En primera instancia, nosotros vamos a utilizar el teorema vamos a utilizar el divisor y vamos a sacar la raíz del divisor. Es decir, que x menos 1, su raíz cuando lo igualamos a 0, o la solución de la función sería que x es igual a 1. Una vez obtenemos nuestro elemento divisor, entonces utilizamos los coeficientes de esta estructura polinómica. Vemos que la estructura polinómica está completa. 3, 2, 1, x a la 0, que es un resumen de lo que estábamos viendo ahorita de p de x. Ahorita lo estábamos viendo con la expresión formal y ahora lo estamos viendo con un ejemplo más simple para el estudiante de entender. Entonces, aquí el coeficiente de este término es 1, el coeficiente del segundo término es menos 6, el coeficiente del próximo es 11 y el otro coeficiente, el de x a la 0, es 6 también. Y de esta manera vamos nosotros a hacer nuestra división. Vamos a hacer la división con la raíz de q de x, que es esto. Entonces nosotros bajamos este de manera directa. Multiplicamos 1 por 1, es 1. Menos 6 más 1 es igual a menos 5. Menos 5 por 1 es menos 5. Entonces eso es igual a más 6. 6 por 1 es igual a 6. Entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, x más 1 es un factor de p de x si el residuo no está 0. Y 1 es raíz de la función polinómica. Bien, cabe destacar que aquí nosotros vamos a tener la función polinómica x cuadrado menos 5x más 6. Y esto es el cociente de dividir esta función polinómica entre esta. Dicho esto, ya nosotros podemos obtener los dos factores porque esta función polinómica, como es de grado 3, está constituida por tres factores similares a x más 1. Por simple inspección, yo les podría decir a ustedes que los otros dos factores que me componen esa expresión polinómica, o sea, los otros dos factores que multiplicados los tres me da esta función polinómica, sería x, el primer signo será negativo, el signo del segundo término del primer factor será negativo,
el signo del segundo término, del segundo factor, será la multiplicación de este por este, que es igual a menos, y dos números que sumado me den 5 y multiplicado me den 6, el 2 y el 3. Menos 2 menos 3 es igual a menos 5, y menos 2 por menos 3, menos por menos es más, 2 por 3 es 6. Estos serían los tres factores que me componen, los tres factores que componen, que componen esta función polinómica cuando obtenemos su producto. O son los tres factores cuyo producto es esta función polinómica. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que las raíces del polinomio son 1, el factor. X menos 1 es un factor. 1 es raíz, 1 es raíz, 2 es raíz y 3 también es raíz. ¿Qué significa que son raíces? Eso significa que esa es la solución. La solución del polinomio son x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Eso significa que el polinomio me va a cortar el eje de la variable independiente en 1, en 2 y en 3. El corte en el eje de la variable dependiente es menos 6 y en el de la independiente es 1, 2 y 3. La variable independiente siempre en este curso será x y la dependiente siempre en este curso será y. Por lo tanto, vamos a cortar la gráfica en menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces la gráfica característica de esa función tendrá tres cortes, un corte por aquí y por aquí, vendría así, de esta forma y de esta forma, y ahí tenemos una ecuación cuadrática, cúbica. Y fíjense que aquí tenemos una función polinómica de grado 3. El teorema fundamental del álgebra nos dice que una función polinómica de grado 3, si sus tres raíces son reales, va a cortar el eje de la variable independiente 3 veces. Y el eje de la variable dependiente será igual a el término independiente o la constante aditiva, que en este caso es menos 6, y el corte vendría por aquí. Tenemos que también precisar que esta función polinómica, que es de 3 grados, también tiene, si dice que es de grado 3, tiene 3 factores, de cuyos factores vamos a sacar las raíces. Otro aspecto importante, si las raíces son complejas, solamente tuviera un corte en el eje de la variable independiente o no tuviera ningún corte. Entonces, para eso nosotros tenemos que trabajar un poquito más a fondo en esta práctica. No sé, no nos es posible explicar eso, pero sí le podría decir que si hay dos raíces complejas, significa que el polinomio solamente va a cortar el eje de la variable independiente una sola vez y vendría de esta forma y solamente tendría un corte. Y estas raíces aquí no van a cortar nunca el eje de la variable independiente. Por lo tanto, estas raíces serían imaginarias. Cualquier punto que usted se lo pueda imaginar que corte 2 veces. Bueno, aquí cortaría 3, será cortar aquí y tangente aquí las soluciones imaginarias. Entonces, eso es lo que significa más o menos en álgebra, soluciones imaginarias, pero Gauss nos hablaba de las soluciones imaginarias en un eje de una tercera dimensión, donde en la transformada de Laplace y la transformada de Fourier son útiles esos conceptos de Gauss, esos conceptos que nos da Gauss en el álgebra. Dicho todo eso, vemos que x menos 1 es un factor de la expresión, es verdadero. Entonces, vemos que el divisor x más 2 es un factor de la expresión p de x igual a x más 3. Es la misma expresión que estábamos trabajando en el problema número 17. Y vemos que si usted está trabajando esta práctica, yo lo que les recomiendo es que vaya al ejercicio que usted desarrolló en una hoja de papel, seguro fue que desarrolló todo esto, y aquí puede visualizar que los factores son x menos 1 y x menos 2, los factores divisores. Es decir, que x más 2 no es factor de p de x. Y vamos primero a marcar que es falso. Y en la número 19 nos dice p de x igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 11x menos 6. ¿Cuáles son sus factores? Vamos a ver. Sus factores ya también lo hemos determinado. X menos 1, X menos 2 y X menos 3 son los tres factores. De manera que la respuesta que se corresponde con la realidad es la B. En la pregunta número 20
Las raíces de la expresión que ya acabamos de trabajar, ¿cuáles son? Bueno, en este caso, las raíces serán más 1, más 2 y más 3. La que se responde con la realidad es la D. Y ya vemos cómo también aquí en la expresión en la pregunta número 18, podemos determinar si x más 2, podemos demostrar que x más 2 no es un factor. ¿Cómo? Con el teorema del factor. Cuando nosotros hagamos la división por la raíz de q de x, aquí vamos a tener a x más 2, que sería igual a 0. Vamos a evaluar en x igual a menos 2 cuando nosotros despejamos esa ecuación. Y trabajando con menos 2 aquí, tendríamos menos 2 por aquí. Y vamos a hacer nuestra división sintética con esos elementos. Y vemos rápidamente que el 1 baja de manera directa. 1 por menos 2, menos 2, menos 2 menos 6, igual a menos 8. Menos por menos da más. Esto va a dar 16, positivo. Más 11 más 16 es igual a más 27. Más por menos es menos, ya de lejos vemos que el residuo no nos va a dar 0. Más por menos es menos, y esto es igual a menos 54 cuando multiplicamos 27 por 2, y el residuo de esa división sería menos 60, diferente de 0, por lo tanto, ni x más 2 es factor, ni menos 2 es una raíz. Las raíces son 2, 3 y 1. De manera que nosotros aquí ya tenemos una comprobación de lo que es nuestro ejercicio. Y me parece que ya aquí termina esta pequeña practiquita del teorema fundamental del álgebra y la determinación utilizando el método de Descartes para obtener la solución de la función polinómica. Si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones para que te enteres de todos los videos que vamos subiendo. Dios te bendiga.